Bienvenidos a este podcast. Hoy estoy con un amigo muy especial para mí. Hemos emprendido juntos, hemos vivido muchas batallas juntos, hemos vivido experiencias juntos increíbles. Y hoy vamos a hablar un poco sobre finanzas, sobre aquello que nos gustaría haber escuchado antes de emprender en cualquier negocio. Espero que les guste este podcast. Denle gracias a los patrocinadores que he dejado los links de las páginas de ellos aquí abajo en la descripción. Y pues bienvenido Camilo, ¿cómo estás? Y gracias por haber venido acá. Contame pues un poco de la historia ahí en resumidas cuentas de todo lo que has vivido para entender todo lo que ahorita entiendes y todo lo que has podido lograr. Bueno, gracias por la invitación y bueno, esto es un espacio que espero que disfruten todos y nada, la idea es ir al grano y pues pensando un poco cuando pues, sea la oportunidad de este tipo de invitaciones o de espacios, uno es, bueno, realmente uno, ¿qué puede compartir con toda, digamos, transparencia, por decirlo así? Pues evidentemente todas las personas quieren hablar desde un punto de vista, pero cuando hablo de transparencia es decir, ¿qué quiero transmitir para que las personas puedan tener herramientas para poder aprender algo, ¿cierto? Y una de las cosas que estuve pensando es que normalmente no nos dicen a la hora de emprender, nos hablan de herramientas, de la motivación, que hay que crear hábitos, nos hablan de una cantidad de cosas que en principio pueda que sea muy acertado, pero también hay una cosa que es vivencial, que solamente cuando tú coges, porque el emprendimiento es un camino, ¿no? Pero emprender, ¿no? Y la definición de la palabra emprendimiento es como, cuando tú emprendes, como tomar una decisión sobre un camino, y que me hubiera gustado cuando yo tomé esa decisión de emprender, qué errores cometí, errores que me hicieron sufrir, errores que me hicieron llorar, errores que me atrasaron en la vida, que me hubiera gustado que alguien me lo hubiera advertido o en la universidad me lo hubieran enseñado o alguien me hubiera dicho antes para de pronto yo lo que pienso es que no todas las personas, porque hay gente que dice, no, pues es que son cosas necesarias que hay que vivir para eso, ¿no? O sea, hay cosas en la vida que si tú eres sabio y aprendes o escuchas al menos, porque es una de pronto de mis falencias, y yo creo que voy a comenzar con esto, hablando de esto, y es que muchas veces no escuchar, ¿cierto? O porque así como hablo soy súper acelerado, entonces muchas veces cuando alguien me está dando un consejo, me está diciendo algo, de pronto quizás no lo tome en serio, y más sobre todo cuando tenía hace 10 años atrás, ¿cierto? Entonces, quizá el no escuchar es uno de los errores cuando tú vas a emprender, no date ese tiempo de escuchar un poco sobre el tema, ¿no? O de consejo de otras personas, ni siquiera uno sabe que tiene que escuchar, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, eso hace que probablemente uno cometa errores, ¿no? Entonces, básicamente, cuando comencé en estos temas del emprendimiento, hubieron cosas muy puntuales que hice muy mal, pero muy mal. Y en esta semana estaba reunido con una persona que me decía, que yo le estaba contando, de hecho, estos temas así como estos, y me decía, la gente ve de pronto la gente normalmente ve lo que de pronto has logrado, pero no puede ver como el background que hay detrás de eso, ¿cierto? Y lo que hay detrás del background de lo uno, poco nada, porque pues, tampoco así es que uno ha logrado, o sea, sigue uno en proceso y sigue uno intentando de crecer un poco más en todos los aspectos, pero realmente, y lo poco y nada que uno ha logrado, el background de eso es por lo menos el mío, mi experiencia vivencial, ha sido de bastante dolor que se hubiera podido evitar por cosas de uno mismo, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que me gustaría como hablar hoy. Igual, toda esa información, cualquier cosa que sea información, es importante para cortar caminos. Como cuando uno escribe un libro, uno está recibiendo información resumida de la experiencia de una persona que te está enseñando qué debes hacer. Y si vos aplicas todo eso en tu vida, te vas a ahorrar muchos baches durante el emprendimiento. Bueno, pero ¿cómo empezó pues todo el tema? ¿Cuáles son los puntos así puntuales que vos decís, mira, el primer error, mi primer caída fue por esto y esto, las personas no deberían hacerlo? Sí, bueno, y para poder contextualizar o mirar el ángulo que quiero mostrarles, básicamente me tengo que ir a de niño, ¿no? ¿Quién era Camilo de niño y de qué familia vengo yo? Yo no tengo la historia y se lo digo a todo el mundo porque normalmente las historias de emprendimiento nacen con una historia de niñez muy dura, ¿sí? Y dicen, no, es que yo de niño sufrí eso y eso me inspiró y tuve mucha escasez y eso me inspiró. Pues la mía no fue así. La mía todo lo contrario, yo de niño lo tuve todo me lo dieron, no me faltó absolutamente nada. Recuerdo una niñez muy buena, de hecho, incluso recuerdo que mis papás me lo dieron todo, que si me estás viendo, mamá, papá, te lo agradezco, no mentiras, pero básicamente mi niñez fue esa, pero vengo de una familia donde mis padres, ambos padres, tanto papá como mamá, eran emprendedores. O sea, yo nunca, mi mamá fue empleada hace un tiempo atrás, pero cuando ella fue empleada yo era bebé, o sea, no lo recuerdo. De pronto a mi hermano le tocó un poco más eso, pero a mí no.
Y mi papá sí siempre fue independiente. Ahora tiene un empleo, pero no había nacido yo. O sea, yo ya tengo 30 y tantos años y o sea, nunca vi a mis papás siendo empleados, que no tiene nada de malo tener un empleo. Quiero hacer énfasis en eso, pero fue mi caso. Entonces, desde niño yo, digamos, tuve ese ejemplo en cuanto al emprendimiento y como veía que las empresas de mi papá y mi mamá pues nos daban para todo, pues quién podría pensar que no es un mal ejemplo para seguir, sino todo lo contrario, es un buen ejemplo para seguir, pero eso puede ser una ventaja, la gente lo ve como una ventaja y dice, no, pues fue privilegiado y sí, no va a negar que no, o sea, pues gracias, no sé, gracias a Dios y a la vida tuvo unas condiciones de privilegio, pero esa condición de privilegio, desde ese punto de vista de ver unos papás emprendedores, generaron algo que nunca pensé que fuera a afectar y me hiciera cometer los primeros errores, y era la expectativa que tenían de Camilo. ¿Sí? O sea, porque está a los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, está el primero, que es, bueno, vengo de una familia que sí, no, han tenido escasez, poco, ha sido empleada, bueno, lo que sea, yo creo que es lo normal. Y que no tiene nada de malo, vuelvo, insisto, pero entonces pues no saben, no tienen herramientas de cómo hacerlo. En el lado mío era que tenía la vara muy alta por mis padres en esa época, porque pues mis papás, digamos, con mucho trabajo consiguieron construir algo bien interesante en su época y sobre todo en mi niñez. Entonces eso hizo de que mis papás siempre me dijeran estas palabras, que uno podría en principio decir que es algo bueno, pero que te comienzan a generar una carga de la expectativa. Cuando tú comienzas a crecer, ¿cierto? Y ves que tus gustos de pronto dices, no, pero es que a mí como que los gustos de lo que hace mi papá no es como mi gusto, porque ya cuando tú eres de niño, tú quieres ser astronauta y quieres ser como tu papá y quieres ser Superman, pero cuando ya tú vienes a la realidad y creces, pues ya tú comienzas de pronto a pensar cosas, e incluso me considero la oveja negra de la familia, en el sentido de que yo pienso muy diferente a como todo el contexto de mi familia en general. O sea, en casi todo no tenemos muchas cosas en común. Sí, o sea, que hace las cosas al revés. O sea, yo he sido más bien los que toman las decisiones. O sea, si ellos se van por un aspecto político, yo me voy por el otro. Si ellos acá están en una religión, yo me voy por la otra. Y si ellos dicen que esto está mal en la vida, pues eso lo hago yo. Entonces, me considero. Entonces, si me hago entender, entonces crezco con esa alta expectativa de que tenía la gente y sobre todo la gente que uno ama y quiere sobre mí. Entonces, eso es una carga. Entonces, ahí vamos a tocar el tema de las apariencias. Las apariencias es, o sea, las apariencias, hay muchas maneras de esa apariencia, ¿no? De incluso la apariencia que uno tiene de uno mismo. ¿Sí me entendés? Porque normalmente eso no se habla, pero uno puede querer aparentar, incluso engañarse a uno mismo en cuanto a eso. ¿Sí me entendés? No, es que yo soy ese y tú sabes internamente que no lo eres. ¿Sí me entendés? Entonces, comienzan a generar esa carga. Y básicamente uno de los primeros errores que cometí fue comenzar a hacer cosas, emprendimiento, o comenzar a construir mi vida financiera queriendo llenar esas expectativas de las demás personas y no las mías en sí mismo. Entonces quería emprender alrededor de lo que mi familia de pronto sabía, o quería hacer lo mismo, así no me gustara, o de pronto comenzaba algo y el saboteador interno me comenzaba a decir cosas como que, mira, tú nunca vas a ser tan bueno como tu papá, tú no vas a llegar hasta ese nivel, ¿sí me entiendes? O sea, cosas, esa misma presión, esa misma carga. Entonces, el primer trabajo que uno tiene que hacer es realmente, y comenzar a liberarse, es bueno, tú lo que estás construyendo realmente, ¿para quién es? ¿Para mostrarlo o para ti? Entonces, cuando tú comprendes eso, porque una cosa es que te lo digan en un podcast como este, otra cosa es que tú lo comprendes y lo entiendas a nivel de que lo hagas consciente, pues es ahí donde vos realmente vas a comenzar a construir cosas de verdad que te van a dar paz y tranquilidad y que a la vez te van a ir llevando hacia donde uno quiere. La otra vez nos contaste, pues, entre nuestro círculo de amigos, que vos, bueno, lo que contaba ahorita, que lo tuviste todo en la niñez, ya, lujos, lo que fuera, comodidad, todo. Y hubo un momento en tu vida en que eso finaliza y pasas de ser ese niño, pues, mimadito y tal, y ese joven ahí, tal, a la realidad de la vida, ¿ya? A donde sí o sí ya te tocó la responsabilidad de emprender y valerte por vos mismo. Y ahí fue que pues ya empiezas el tema del emprendimiento. Cuando te conocí, estaba en el tema de las lociones, si no estoy mal. Ya luego lo del café, que mantenemos ya todos los días. Y contanos un poco de esa transición y ese proceso que yo creo que es duro cuando uno lo tiene todo y pasa de pronto a tener ya que construir desde cero. De hecho, una de las cosas que sí me ayudaron en el emprendimiento, que estuvo mal,
emocionalmente, pero sí me ayudó en el emprendimiento, fue que yo tomé todo ese, como todas esas cosas que me pasaron malo, y comencé a emprender y a trabajar muy duro para tapar eso que no, como si no hubiera Olvidarte pasado, de para eso. olvidarme de eso. O sea, hay gente que sus penas las ahogan es con alcohol o con vicios. Mi vicio ha sido trabajar. Sí, es más, cuando yo estoy pasando a una situación muy mala mía es donde más me enfoco a trabajar o a hacer lo que quiero hacer. Ese siempre ha sido mi válvula de escape, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que pasó en la transición. Entonces, ¿qué comenzó a pasar? Que en esa búsqueda de saber qué hacer, yo ya estaba aburrido, pues la universidad me aburrí de lo que estaba estudiando, evidentemente. ¿Por qué? Porque ya no quería, o sea, ya no iba a aplicar eso, ya no quería eso, ya no había familia, ya empresa, no, o sea, ya no había muchas cosas. Entonces, ya comienzo a buscar a ver realmente quién es Camilo y qué es lo que quiere hacer realmente. Y digamos que la opción que encontré fue comenzar a emprender. Entonces, recuerdo que mi mamá tenía un almacén aquí en Colombia y ella pues lo tuvo muchos años, 14 años, no recuerdo exactamente, 14 años, y ella vendía perfumería. Sí, ella vendía perfumería y joyería. Vendía, y ella dejó una lista de clientes a los que vendía, pero como ella se había ido, yo le dije, no, mamá, hagamos una cosa, yo continúo con el negocio enséñeme cómo se hace esa vaina, yo lo continúo pues para a ver qué hago, ¿sí me entendés? Y de verdad, comencé y me comenzó a gustar el tema de las ventas, y o sea, no sabía que podía tener una habilidad tan desarrollada para ese tema, así, y comenzar a vender perfumes y todo eso, y comencé, esa fue, digamos, el primer emprendimiento serio que comencé, porque obviamente yo de niño era el que vendía chocolate, yo de niño vendía así piratas para PlayStation, mi papá compró el primer quemador, yo creo que era del barrio, y yo quemaba juegos para todo el mundo, y ahí en la biblioteca ponía las carátulas. ¿Te acuerdas cuando de niño cómo Sí, era esa obvio. vaina? Eso, así, y yo vendía eso, y yo me acuerdo que una vez de niño tenía como 10 años, 11 años, y en una época cuando menos pensé tenía como 500.000 pesos, y mi papá, pues nada, que dice, no, pues yo vendiendo CDs pirata. Sí, entonces, pero obviamente yo no mencionaba en esa época, uno, que eso estaba mal, dos, eran lo normal en esa época y traer un niño, ¿sí me entiendes? O sea, siempre he tenido como esos impulsos de querer hacer algo, pero lo primer, digamos, negocio serio fue ese tema de la locionería, y digamos que desde ahí arranqué con una base de clientes y comencé a ver que era un buen negocio. En esa época no había tanta inflación, el dólar estaba más, sí, hay muchas cosas, pero por ahí comencé. Cuando vos empezaste, yo te conocí en esa época, ¿sí o no? Y vos empezaste luego ya a emprender con el modo de los restaurantes, que por ahí fue que tuvimos un negocio que llamaba Project Gourmet. Íbamos a todos los restaurantes de Palmira a manejarles sus redes, a tomar fotografía, video. Y para los que no saben, pues ese tema mío, de aquí parte el emprendimiento también. Yo dije en la universidad, cuando hice la práctica en la universidad, y me di cuenta que no quería emplearme en lo que había estudiado, más bien emprender con lo que había estudiado. Y empezamos con Project Gourmet, y ahí fue que empezamos a ver video, fotografía y todo eso. ¿Vos qué le dirías a la hora de hoy, que le agradeces al Camilo de esa época? Que vos digas, uy, no, gracias a lo que vi en esta época, yo he podido lograr lo que ahora he logrado. Básicamente dos cosas. Una, yo lo que le agradezco a ese Camilo hace ya 12 años atrás, estamos hablando hace 12 años, ya nosotros podemos hablar de, no, yo me acuerdo hace 15 años Estamos atrás. viejos, Sí. güey. Es que nunca se rindiera. Una, es lo primero que le agradezco porque, no sé, yo creo que ese Camilo tiene mucha más energía, obviamente son 2 años menos en cuanto a transiciones. Evidentemente este Camilo es una versión mucho más madura, diría yo, ¿no? Dentro de mi ignorancia, más inteligente, eso pienso, que ese Camilo. Pero una, que nunca se rindiera. Y dos, que me preparó emocionalmente, porque a lo que me dedico actualmente, emocionalmente tú tienes que estar muy bien parado. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque tomé tantas decisiones en esa época, tantas decisiones que me causaron tanto dolor, que me fueron puliendo. Me olvidé, o sea, a la final, el emprendimiento, la inversión, las finanzas, cualquier cosa en la vida, incluso las relaciones personales, y que te pasen menos cacharros en la vida, tomé tanta mala decisión, pero mala, en amistades, en cosas con otra gente, o en negocios, muy malas decisiones, ¿sí? Entonces, pero como nunca me rendía, siempre venía la nueva versión de Camilo donde decía, esta vez no va a hacer esto ya voy a corregir esto y esto. Entonces siempre tuve esa oportunidad y lo seguí. No sé, no te podría decir qué hizo exactamente, que nunca me rindiera, no lo podría decir, ¿no? Pero básicamente esa motivación, esas ganas, esa hambre, pues quizás, pero
pero básicamente me fue puliendo. A la final se resume que cada vez tomas mejores decisiones, ¿sí? Y a la final eso es lo que comienza a hacer una curva. Realmente eso es lo que comienza a hacer una curva más rápida de tus objetivos. Es que comienzas a tomar decisiones en pro a lo que tú tienes planeado para tu vida, ¿sí? Porque una de las grandes debilidades y otro de los errores que yo cometí mucho en el emprendimiento fue no saber decir no. Incluso todavía sufro con eso. O sea, yo fui muy marcado. Me pedían un favor y yo era el primero en hacerlo. Me piden cualquier vaina y soy el primero en ir allá. Vení al podcast. Entonces, sí, sí, o sea, literal, ese soy yo, ¿sí me entiendes? O sea, y me ha tocado batallar con eso porque uno no se da cuenta que algo que parece bueno y no nocivo, es muy nocivo para los objetivos personales o ya individuales, porque te dispersas. Vení, vamos a cambiar el bombillo, vení tal cosa, ¿sí me entiendes? O sea, todo el tiempo, entonces tu agenda está, parece que estuvieras muy ocupado, pero ocupado en cosas que no te van a llevar a ningún punto. Y eso me hicieron que diera muchas vueltas en lo que de pronto estaba buscando, ¿cierto? Entonces, con eso me ha tocado trabajar. Evidentemente, ahorita ya puedo decir más no que antes, pero tengo que seguir trabajando con eso. Decir no a esto y sí a esto, no a esto y sí a esto para poder seguir avanzando hacia donde lo que quiero. Entonces, básicamente, lo que le agradezco en esencia fue una que me preparó para poder hacer lo que hago actualmente emocionalmente. Yo creo que si yo no hubiera vivido este proceso de quiebra, por ejemplo, yo me dedico ya 100% a temas de inversión. Entonces, de inversión en propiedad raíz, de inversión en terrenos, de inversión en la bolsa, de trading, o sea, hago todo ese tipo de cosas y evidentemente cuando, no quiero decir que esto es la fórmula secreta para eso, no, pero para mí ya haber quebrado, ya haber tenido todo y no tenido nada, pues hace que cuando hay una pérdida en una inversión no me genere actualmente, digamos, mucha molestia, que eso es lo que le pasa a la mayoría de gente y el por cual de pronto a este mundo no le funciona es precisamente porque no tienen una tolerancia a la pérdida. No, ¿sí? ahorita me acordás que bueno, mientras contabas todo eso, que estamos viejos, weón. Sí. Estamos viejos. Y en esa época todo era energía, lo que decías ahorita. De pronto era un Camilo más enérgico, ya, que lo llevaba a golpearse contra el mundo y tener que levantarse nuevamente, ¿sí o no? Y ahorita todo eso que has pasado y esos caídas y levantadas que te has tenido que meter, te han llevado a ser un Camilo más inteligente. Entonces ahorita lo que funciona más en nosotros es la sabiduría que aprendimos con esos golpes. Exactamente. ¿Ya? Y ahorita cualquier emprendimiento que hagamos, fíjate que si lo hacemos desde la parte de la sabiduría y la inteligencia, sin tanta energía como antes, y funciona mucho mejor. Y yo creo que eso es algo que todas las personas en el emprendimiento o que han venido desde hace muchos años emprendiendo, pues ha sido como un patrón para nosotros, ¿sí o no? Otra cosa que quería tocar el tema, la parte de las finanzas. Porque yo me acuerdo, no, pues cómo éramos nosotros en esa época en cuanto a finanzas. Vale. Todo era un caos, ¿ya? Todo era un caos. Y trabajábamos y nos iba bien y tal, pero manteníamos como con la deuda o no sabemos qué de pronto administrar. Ahora eso, ¿cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo es el Camilo de ahora? Y que nos pueda dar consejos a las personas que de pronto están iniciando. No la vayan a cagar con esto, porque en cuanto a financieramente, estas cosas no las puedes cometer. Sí, exacto. Yo creo que en eso fue lo que más le embarré en mi vida. Fue con el tema de las finanzas. E incluso me he profesionalizado, intentado de profesionalizar en el tema en lo que más puedo porque ha sido mi némesis en la vida. Muchas veces las personas piensan que para tú hablar de algo es porque naciste con el chip de las finanzas, o sea, naciste con esa habilidad desde pequeñito. No necesariamente. Tú puedes comenzar, o sea, si tú comienzas a trabajar algo, yo soy de los que considero que muchas veces es mucho más valioso, cualquier cosa es valiosa, pero es mucho más valioso hablar desde el punto desde ese cambio que uno ha tenido, ¿sí me entiendes? De ese proceso y de aprender, de decir, bueno, mira, es que yo financieramente era un caos. O sea, era un caos y ha sido, mejor dicho, o sea, yo me pongo a pensar, y tenía este negocio, quebré por malas finanzas. Este negocio y tal cosa, pero por pura ignorancia, ¿no? Pero básicamente me dio profesional en el tema porque sé que no me puedes cuidar en ese tema. O sea, que cada vez que tú vas subiendo como de nivel en ese tema, tienes que ser más precavido todavía, ¿sí? Porque cada vez comienzas a tener un poco más de responsabilidad, comienza a haber menos energía, tienes que tener más, o sea, tienes que tener otras herramientas. Pero básicamente, yo creo que el consejo número 1 es, es que es educarse. O sea, yo creo que la manera correcta de educarse financieramente es con educación financiera. Suena lógico y tonto, pero la gente no lo hace. O sea, yo me aterro cómo yo hablo con personas, con futuros profesionales, con profesionales, incluso con personas que por X o Y razón han tenido
un negocio próspero, pero que no saben nada de este tema de las finanzas en general, ¿sí? Y que uno sabe que si siguen por la misma línea, en cualquier momento puede repetir. Recuerden siempre la historia de mi papá, pero me gusta esa historia, es que esa historia es maravillosa, porque después de 30 años quebró, ¿sí? Eso no quiere, o sea, tú puedes tener muchos años de prosperidad, pero si tú no tienes educación financiera, te llega ese día. Te llega ese día porque las cosas son cíclicas y todo se comporta en ciclo. La economía es cíclica. Los seres humanos somos cíclicos. La naturaleza es cíclica. Todo es cíclico. Entonces, a la final, si tú no entiendes eso, pues vas a como, si piensas que eso no te va a afectar, porque es que ese es el tema del ego, ¿no? Que uno, como le está yendo bien, uno piensa que no, jamás, a mí yo nunca voy a hacer eso. Este es lo que está hablando, si yo tengo de más, tal cosa, pero eso de más se puede ir en cualquier momento. Sí, o sea, es que esa historia, es que cuando digo todo, mi papá lo tenía todo, mi familia lo tenía todo y a tener nada, o sea, poco. Pues no digo nada, pues porque estoy hablando de cosas materiales, ¿no? Porque pues evidentemente mi papá, por ejemplo, es un crack para hacer negocios también. Sí, ahorita actualmente ya tiene otra empresa, le va bien y chao, para adelante otra vez. Después de, si me entendés, dice, no, pues elegante. Pero el tema de las finanzas es súper importante, ¿no? Entonces, básicamente, el consejo más es uno, lo que les di al principio, no vivir de las apariencias, ¿sí? O sea, vive para ti, gasta para ti, ¿sí? Porque muchas veces no tenemos, y entonces era una de las cosas que a mí me pasaba. Resulta que como yo siempre estuve en un colegio muy bueno, estuve en el mejor barrio de mi ciudad, convivía, todos mis amigos, si ellos no tuvieron la historia de que bueno, no todos, no, algunos, pero no todos, la mayoría no, que sus papás hayan quebrado, que su familia, de hecho, tenía amigos que, pues, que su fortuna venía de herencias, de muchas familias y así. Entonces, evidentemente, el tema de uno sentir que desencaja, donde siempre fuiste naturalmente encajado, es durísimo, y más para cuando tú eres un niño, o sea, eres más joven, pues. Entonces comienza a ser difícil, entonces comienzan a hacer invitaciones a restaurar cosas, restaurantes, entonces, claro, pero era un tema insostenible financieramente, eso es acribillarse, eso es clavarse el cuchillo uno mismo, ¿sí? Es básicamente eso, pero uno sigue, o sea, es ser consciente de eso, o sea, es decir, mira, es que es tu vida, es tu responsabilidad, no es la vida de los demás, y la palabra que yo siempre digo es que a mí no me importa ya, o sea, en la época sí me importaba lo que decía la gente y me importaba, me dolía y eso me ponía mal. ¿Sí me entiendes? Lo que fueran a pensar de mí. Actualmente mi excusa, digámoslo así, el crack mental que pues, el hack mental que he puesto ahí, ha sido como más bien decir, es que no me van a pagar las facturas, esa gente acaso es que va a venir aquí a pagar mis responsabilidades, ¿sí? O sea, no lo va a hacer. Entonces, de esa manera, diciéndomelo constantemente a mi cabeza, fue que me pude ir como apretando, alejando de eso, ¿no? Esa es la primera. La segunda es planificar todo, absolutamente todo. Bueno, soy o era, yo creo que más bien era, actualmente he mejorado muchísimo. Las personas cercanas lo saben, soy una persona muy desorganizada. O sea, yo soy desorganizado, yo soy de los que va dejando la ropa por ahí y aquí, y soy muy despistado. O sea, tienen que ver las dos cosas, ¿no? Porque hay gente, yo soy muy despistado. O sea, yo, por ejemplo, dejo algo ahí, ahorita vengo y lo recojo. Se me olvida, pueden pasar un día completo y me olvida que lo dejé ahí, sí, que tenía que recogerlo. Entonces, eso también hacía que financieramente también estuviera un poco, imagínate un negocio, tú manejándolo con desorden. Hay gente que maneja negocios exitosos con desorden, que cuando tú lo vas a revisar digamos, adentro, tú te das cuenta y mire, ¿tienen un fondo de respaldo? ¿Tienen un fondo de emergencia? ¿Tienen? O sea, todos como dice uno, por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, es que están parados y aún así no aprovechan y dicen como que, bueno, vamos a corregir esto, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que son las dos cosas que yo diría. Una, no vivir de las apariencias, que yo creo que es el enemigo número uno de las finanzas, porque eso te exige cosas que no tienes en el momento. O sea, la palabra es, no puedo aún. No puedo ir a ese restaurante aún, algún día voy a ir, es diferente. Una cosa es decir, no, es que yo no puedo eso, yo no tengo pagarse y hacerse pobrecito y darse látigo. Eso es una cosa totalmente diferente. ¿Sí? Si tú quieres algún día ir al restaurante de ese país, a viajar, sí, que eso fue otra de las cosas que cuando yo me organicé financieramente comenzó a pasar todo lo que quería. Sí, o sea, ahí fue cuando ya comenzamos a conocer otros países. O sea, ya desde la tranquilidad puedes emprender sin necesidad. O sea, es que son dos cosas diferentes. Una cosa es voy a emprender porque necesitas pagar tu factura, otra cosa es emprender porque quieres construir algo de poco a poco, porque ya tienes una estabilidad financiera. Entonces, las finanzas son muy importantes para eso, ¿no? Entonces, básicamente, una esa. Y dos, el orden. O sea, el orden. Apuntarlo todo, por ejemplo,
un consejo que le doy a todo el mundo y lo di también a los de la universidad y demás, es que, por ejemplo, el tema de la remesa. A mí me pasó hace poco, fui a hacer la remesa con Nila y algo que pasó fue que yo nunca, o sea, incumplí la regla que yo tenía. Yo siempre hago la remesa por Rappi. Porque, una, porque me ahorro tiempo. Dos, porque tú haces una lista y eso es lo que consumes. ¿Sí me hago entender? O sea, Te queda el registro ahí. Queda el registro. Dos, es lo que pero dicen, no, es que sale un poquito más caro. Pueda que sí, pero no. Véanlo desde este punto de vista, porque estás ahorrando tiempo y estás básicamente no te antoja de nada porque no estás pasando por una vitrina. O sea que financieramente hacer la remesa por Rappi no está mal, ¿sí me entiendes? O sea, de hecho está muy bien. Y lo otro es que no compras de más y para la salud, digamos, que pues, nosotros estamos en temas de bajar de peso y toda esa vaina, pues evidentemente es mucho mejor también. Entonces resulta que no sé, nunca lo hacemos, nunca, o sea, ya hace como, no sé, los últimos 2 años o los últimos tiempos hemos mercado por Rappi, la verdad, ¿sí? Y fuimos, vamos a mercar rato no vamos, como por el paseíto, pues, como dice uno. Y algo que me sorprendió mucho fue que gastamos 4 veces más de lo que hacíamos un mercado por Rappi. Era demasiado, o sea, lo que yo creo que el mercado en un mes normal para una familia completa, en nosotros por una semana, ¿sí me entendés? O sea, y cuando yo me puse a puras cosas que no necesitábamos, ¿sí me entendés? Entonces, básicamente eso es lo que hace el orden. Cuando tú te organizas, pues, ay, no, es que es que uno se vuelve hasta tacaño, ¿no? Esas cosas, no. El tema es que tú tienes que, ¿para qué es el ahorrar esos centavos de más? Porque si digo, pues que vivo lo mismo con una remesa de X, con una remesa del 3 o 4 veces más, veo igual, tengo la misma energía, de hecho me alimento mejor, de hecho voy a tener más energía, ¿sí me entiendes? Porque me estoy alimentando mejor. Entonces, eso que sobra de más, ¿para qué es el ahorro? Es para la inversión. El ahorro y la inversión son de la mano, tú no ahorras por ahorrar. Entonces ahí ya viene otro tema que no vamos a tocar hoy, pero esos dineros que sobran es para invertir. ¿Y para qué tú inviertes? Para precisamente llegar a donde quieres llegar. ¿Hasta cuándo vas a invertir? Pues hasta que tú te sientas lo suficientemente, digamos, cómodo con la vida que tú quieres, o sea, tus objetivos personales, ¿no? Porque el tema de cuánto uno tiene que ganar para ser feliz, ese tema yo creo que en pleno siglo XXI ya está echado a recoger, ¿sí? Pero básicamente es eso, ¿no? De que uno tiene que comenzar a ordenarse y cuidar esos pequeños gastos que uno piensa que son bobada, ¿sí? Y actualmente incluso todo lo pago con la tarjeta. Restaurante que, de una le digo, restaurante que no tiene datáfono, restaurante al que no voy. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo llevar el control de mis finanzas a final de mes, sé cuánto me gasté en restaurantes, cuánto me gasté en remesa, cuánto me gasté en esto y puedo, lo que no se mide no se puede mejorar. No, y es que mucha gente, por lo menos yo soy re desorganizado, o bueno, ya empecé a mejorar desde el año pasado en cuanto a las finanzas. Y cuando uno le dicen, porque yo pagué un curso de finanzas, de cómo organizar todas mis finanzas. Y yo decía, no, yo creo que al mes me gasto tanto. ¿Qué? Cuando empecé a organizar la lista de cosas de todos los días, lo que gastaba todos los días, me di cuenta que era el triple y me asusté. Entonces, el susto que yo sabía que iba a recibir cuando hiciera eso fue una de las cosas que me llevó a procrastinar hacer la organización de las finanzas. Muchos creemos que cuando nos dicen vas a organizar tus finanzas es como cuando le dicen a uno vas a empezar una dieta. Que uno cree que empezar una dieta es dejar de comer. Y uno dice, ay, no va a aguantar hambre y va a empezar a dejar de comer, ¿cierto? Pero cuando realmente empieza a organizar las finanzas, te das cuenta de que cuando estás organizado financieramente, puedes hacer todo aquello que querías y hasta más. ¿Sí o no? Que es como cuando empieza la dieta. Ve, yo ahorita mantengo comiendo. Cuando empecé dieta de como un mes y medio, y te mantengo es comiendo. Y yo creía que iba a aguantar hambre. Y los resultados orgánicamente son mejores. Así como cuando empiezas a organizar tu vida financiera, empiezas a tener mejores resultados financieros y empiezas a hacer cosas que... Porque empiezas a dejar de escaparse dinero por donde no debía. Así como dices lo del mercado por Rappi. Muchachos, aclaro, no, esa publicidad de Rappi no es pagada, ¿ya? Pero empieza a organizarse mejor, empieza a alimentarte mejor. Entonces, siempre organización financiera. Te voy a preguntar, no sé, de 3 a 5 tips que vos me puedas decir. Financieramente, esos tips se los recomiendo a todo mundo. ¿Cuáles son? Bueno, evidentemente, uno de los hábitos que yo agarré actualmente era, por ejemplo, un hábito tonto que tenía era cada año cambiar al último iPhone. ¿Sí me entendés? Actualmente no lo hago cada año. Incluso comencé a hacerlo no cada año, porque yo recuerdo vengo desde el iPhone 5,
teniendo, sí, yo ya no sé ni por cuál vamos con 14, yo tengo el 12, o sea, estoy atrasado, o sea, para las nuevas generaciones. Entonces, pero básicamente lo dejé de cambiar cada año y lo que hice es que más bien, por ese año que no lo cambiaba, ¿cuánto cuesta un iPhone? $1,000. Yo los compro en Estados Unidos. 1100, sí, por ahí. Sí, 1100 porque siempre yo también, 1200 porque compré el de 200, el que era el de la mitad de gigas. Entonces yo lo que hacía era básicamente este año no comprar iPhone, me quedo con el que tengo, no lo necesito, porque es que no lo necesitas, o sea, es que realmente no lo necesitas. Y al siguiente año, en vez de comprar iPhone, lo que hacía era entonces comprar acciones de Apple. ¿Sí me entendés? Y ya así ya van para 5 años. Y por ejemplo, este año me tocaba comprar iPhone. Porque pues salió 12, 13, vamos por 14, ¿no? Yo no sé ya ni cuál viene. ¿Sí me entendés? Yo no sé ni cuál viene. Pero este año me tocaba ya cambiar el iPhone. Y la pregunta, por ejemplo, yo le decía a Anila, yo le decía, pero es que yo no necesito cambiar. Ya no estoy creando contenido. Ya, ¿yo para qué necesito? Esa vaina me funciona bien. La batería le sigue durando. No se queda pegado, sí. No se queda pegado. O sea, un iPhone 12 Pro Max está bien. ¿Para qué yo necesito el 15? ¿Para qué carajos? Ahí no, ¿qué voy a hacer? Comprar más acciones de Apple. Si me hago entender. Entonces, es un equilibrio. Esa es una. Y, por ejemplo, el otro ejemplo me pasó con Cinemark, que fue una de las mejores inversiones que hice en el año 2021, que pues, yo fui construyendo, digamos, inversiones alrededor también de las acciones. Y fue lo mismo. Nosotros somos apasionados en la casa de ir a un cine, ¿sí? Y resulta que ir al cine, ¿cuánto cuesta? Con todos los juguetes. Por ahí, ¿para 2 personas? Sí, con No, todos los por ahí juguetes. 80, 100 mil. 100 mil pesos, 100,000. más o menos, 100 mil pesos, ¿sí o no? Siempre ha sido lo mismo porque pues, uno es bien garoso, de eso bien garoso, uno, los dos perros, las crispetas, bueno, todo el tema, ¿no? Entonces, básicamente, y nosotros a la semana en esa época, ahorita no tanto, pero en esa época yo recuerdo que como que no teníamos nada más que hacer, ¿no? O sea, que íbamos 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, o sea, que estamos hablando de 200, 300 mil pesos semanales, ¿sí? Entonces dijimos, comenzamos más bien a recortar esas idas a cine, ¿cierto? Quizás a una a la semana, que está bien, ¿sí? O sea, tampoco es que haya mucha... Era más la experiencia que muchas veces las películas, y veces las películas hasta malas. Íbamos una vez a la semana y las otras 2 las usaba para comprar acciones de Cinemark. ¿Sí me entendés? O sea, muchas veces las mejores inversiones es donde nosotros estamos consumiendo y las tenemos al frente de nuestras narices, pero no somos conscientes de eso, ¿sí? Y yo recuerdo que esas acciones las compré a $10 en esa época y compré y acumulé. Y tú dices, de a 100 mil en 100 mil, claro, la acción estaba a $5. O sea que por cada vez que dejaba de ir, compraba más o menos unas 5 acciones. Más o menos, porque en 5 acciones y así durante casi 8 meses. Y esa acción le dio por subir a 21. ¿Sí me entendés? O sea, estamos hablando de un 100% de rentabilidad, básicamente, ¿sí? En esa época. Entonces, son hábitos porque la gente no entiende eso. No, es que eso de las acciones y todo eso de invertir, eso es muy riesgoso. Y es más riesgoso no invertir. Porque si usted se pone a ver cuál es el stop loss, hablemos un poquito más técnico, cuál es el cero cuando tú te comes unos perros y unas crispetas. Cero. O sea, ¿cuál es la pérdida de esa inversión? Se va a cero. Tú inviertes 100 mil pesos en el cine y tú, o sea, tienes el servicio, evidentemente, pero tu inversión, eso se va a cero. ¿Sí? ¿Qué es lo peor? Si tú compras acciones de algo, por más malo que seas invirtiendo en esa vaina, que caiga el 50%, sigue siendo más que haber llegado a cero. Porque por lo menos está ahorrando con pérdidas. ¿Sí entendés el punto? ¿Sí? Entonces, básicamente, ese es un hábito que uno tiene que ir construyendo. Entonces, esa sería una, que comiencen a informarse un poco más. No necesariamente son detrás de la pantalla, sino léanse libros quebrantables, por ejemplo, quebrantable llama de Tony Robbins, ya creo que sí. No el de Daniel Javid. Bueno, corten ese pedazo. Bueno, y básicamente el de Tony Robbins es muy interesante. Comencé a hablar un poquito más de la inversión a largo plazo. La inversión a largo plazo es una necesidad para todo el mundo. Para todo el mundo. O sea, eso para el que es empleado, para el que es emprendedor, para el que es estudiante, es para todo el mundo, porque es el único sistema que hay ahorita para tú cambiar tu realidad actual, ¿sí? ¿Entendés? O sea, si tú algún día quieres ser libre de verdad, tienes que comenzar a invertir. Entonces, ahí cuando tú eres consciente de eso y lo interiorizas, pues básicamente tú vas a dejar de comenzar comienzas a calcular todo, decir, no, pero es que me sobra tanto para tal cosa, pero eso es como una bola de nieve, porque la inversión a largo plazo tiene el interés compuesto, ¿sí? O sea, el trading puede ser elegante si eres bueno porque puedes ganar plata muy rápidamente, pero eso no tiene un interés compuesto como tal. ¿Sí? Sino cuando tú inviertes a largo plazo realmente se va volviendo... Al principio, ¿sabe qué pasa con la inversión a largo plazo y por qué a la gente no le gusta? Porque la inversión es lo más aburrido que hay.
Los primeros 2, 3 años usted siente que no está haciendo nada. Pero cuando eso comienza a coger fuerza, eso como una bola de nieve, ¿no? Comienza a coger fuerza, y hay que comenzar ya. 3 años para tener un resultado, sí, 3 años, no hay nada que sea de la noche a la mañana. Sí, o sea, estamos hablando aquí en este podcast del proceso de 11 años, de darse uno contra la vida y todo eso, pues bueno, bienvenido a la vida real, eso es lo que pasa en la vida, sí. Bueno, ese sería un tip. Ese sería un tip porque lo hablamos a profundidad, ¿cierto? Mirar en qué más poder invertir a largo plazo y tal. Otro tip en cuanto a manejo de finanzas. En cuanto a manejo de finanzas, bueno, evidentemente intentar de rodearte de personas que hagan lo mismo, que tengan el mismo objetivo que tú, o sea, de querer una libertad. Evidentemente todos están con la misma, digamos, onda. Y no solo eso, sino que este tipo de círculos de amigos lo que hacen es atraer más de ese tipo. O sea, te ponen en escenarios que saben, que son conscientes, que no tienen que ir al restaurante más lujoso cada 8 días. O sea, yo no tengo nada contra los restaurantes lujosos, me encanta un buen restaurante. Yo pagaría lo que fuera por comer rico, porque me encanta, ¿sí me entendés? Pero eso es algo eventual, porque si yo lo vuelvo un hábito de cada 8 días, porque hay gente que, por ejemplo, le gusta ir al mismo bar a gastarse 800, 1 millón de pesos cada 8 días, pues evidentemente no está, o sea, está un poquito, diría yo, desenfocado, a menos que esa persona ya haya conseguido lo que quiere en su vida. ¿Sí me entiendes? Que ya haya conseguido lo que quiere, porque evidentemente si te está sobrando mucho y todo, haz lo que quiera con eso. O sea, también pienso desde ese lado. Pero si tú estás construyendo tu vida financiera, pues intenta de evitar eso. Entonces, rodearte con personas lo mismo, ni siquiera hay que decir, vamos hoy a un restaurante X para que gastemos menos. No, o sea, ya como que todos confluyen en eso y convergen en eso, intuitivamente saben que, o sea, no pira, tampoco estoy diciendo, sí, a medida, no estoy diciendo ir a comete lo peor o voy al peor sitio. Estoy hablando de un restaurante, pero eso aplica para lo que sea. Si me hago entender, por ejemplo, ya son temas, ¿no? Porque, por ejemplo, entonces, el tema, por ejemplo, de, no sé, hay personas que se matan financieramente, y esto lo estoy viendo ahorita con mucha preocupación y hablándolo como económicamente, las personas que están sobreendeudando por un carro lujoso. Y eso me preocupa. Yo veo en nuestra ciudad, Palmira, un pueblito chiquito básicamente, y comienzo a ver muchos carros nuevos, la preocupación es muy alta. Estamos en el peor momento para endeudarse. Los tipos de interés están carísimos. Obviamente, en este momento, claro, los bancos lo que van a hacer es Tomen. Que luego va a tener que darme hasta con sangre. Exacto. Entonces, básicamente, comenzó a ver que hay un nivel. Entonces, eso no es un tema de que es que hay más prosperidad en Palmira, no es que está habiendo más deuda, más apalancamiento, porque según los indicadores tenemos una inflación gigante. ¿Sí me entiendes? O sea, las cosas no marchan de todo. O sea, no solo en Colombia, no, a nivel mundial las cosas es un mejor momento. O sea, es el mejor momento para estar financieramente tranquilo, ¿sí? O sea, de tomar buenas decisiones, de no derrochar de más, así tengas, o sea, de ir paso a paso. Ya vendrá una época de bonanza, porque es que eso es lo bueno de las crisis. Lo bueno de las crisis es que después de la crisis viene la recuperación, y la recuperación es donde más fortuna se hace históricamente. O sea, las mayores fortunas del mundo se han construido en tiempos de crisis, ¿sí? Entonces, básicamente, las personas nos deberíamos preparar para eso, ¿sí me entiendes? O sea, nos deberíamos preparar, porque si nos queremos salir de esa, ¿cómo le llaman esa? La carrera de la rata, le dicen así, literal, esa es la definición que le tienen, ¿cierto? La carrera de la rata, y nos queremos salir de eso, tenemos que prepararnos para que cuando llegue la oportunidad, la veamos y no la dejemos pasar. Y esas oportunidades, yo creo que en la vida de una persona se pueden dar puntualmente contadas con la mano. O sea, digamos que, no sé, una persona promedio de 70, 80 años, en 80 años, quizás menos de lo que nos quedan los días, son oportunidades que se nos dan a eso. Y si no estamos preparados para coger esa sintonía, pues básicamente no lo vamos a poder como unirnos. O sea, a menos que hayan nacido en una cuna de oro, nos toca subirnos en ese. Yo creo que muchas de las personas que nos están viendo y te están escuchando hablar cuando dijiste el tema de las relaciones, ¿cierto? Reunirte con personas y con relaciones, tener relaciones nuevas con personas que te lleven a ese otro nivel y que vayan como encaminados en lo mismo. Ya, yo creo que mucha gente acaba de aprender muchas cosas de lo que acabas de decir y decir, uy, claro, pero esas personas de pronto en su entorno natural, ¿con cuántas personas así podrían reunirse, cierto? Yo creo que una de las cosas que te agradezco aquí, yo no sé si algún día te lo agradecí, pero fue que cuando nos reuníamos todos los días en el café, la mayoría de veces no era a hablar pendejadas, y era con personas, empresarios, ¿se acuerdan? Teníamos muchos amigos que nos reuníamos a jugar parques ahí. ¿Y cuáles eran las conversaciones
de nosotros ahí. Negocios. Y yo me acuerdo que yo iba ahí, pues, como uno todo mareado, porque uno, que nos ganamos ahí cualquier peso, y uno, ay, y se da cuenta de personas que ganan 500 millones al año, hace 10 años, madre, y uno, ay, este es el dueño de no sé cuántas casas en Palmira, y mira, y con esa humildad, o sea, de todas esas personas uno aprendía, y yo creo que desde esa época yo empecé también a alejarme hasta de parte de mi familia que vivían metidos en esos pensamientos de yo soy pobre y me muero pobre, porque así nací. Ya, eso es algo que todas las personas que nos están escuchando traten de hacer, traten de cambiar su entorno. Sí. No es que los empiecen a odiar o dejen de hablarles, obviamente, pero ser conscientes de con quién te estás reuniendo y si te está aportando conocimiento para tu vida, energía para tu vida, cosas que le sumen a tu vida o no. Sí, básicamente es eso. O sea, realmente, obviamente, yo creo que en este podcast todos tienen, los que están escuchando este podcast, a la final todos tienen el nivel de madurez para saber que estamos hablando, no totalizando las cosas, porque sabemos que hay circunstancias y cosas, personas que ni siquiera tienen la oportunidad de escuchar este podcast. O sea, estamos hablando para las personas que estamos más o menos en las mismas condiciones. La misma línea. No cualquier persona se sienta a escuchar un podcast que hable de emprendimiento y finanzas. Sí, hay gente que no tiene internet para escuchar el podcast. Yo no, obviamente, eso es otro tema. O sea, hay temas mucho más profundos que esto, ¿sí me entendés? De decir, organice financieramente. Y hay temas sociales, hay temas políticos, hay temas muy complejos que evidentemente aquí la idea no es hablar de absolutizar las cosas, sino que estamos hablando de las personas que se sienten identificadas, que estén pasando por un proceso similar a lo que estamos hablando aquí, evidentemente, ¿sí? Bueno, partiendo de eso, el tema, de hecho, yo le puse nombre, no sé si existe, búsquenlo en ChatGPT, qué sé yo, búsquenlo en Google, no sé si existe eso, yo le puse ese término, nunca lo he puesto, pero le he llamado la ley del avión, ¿sí? La ley del avión. Y esto tiene que ver con el tema que estamos hablando, y es que cuando tú te montas un avión, gracias a la Dios se le había dado la oportunidad de montarme muchas veces, me encanta, yo soy como un niño cuando me monto un avión, y yo creo que lo que más disfruto del paseo de la montada del avión, no la ciudad donde llego, sino al avión que me monto, pero básicamente le llamo la ley del avión es porque los azafatas y azafatos, cuando comienzan ahí a hablar de los temas de seguridad, ellos te dicen que si comienza a caer de presurización el avión, ¿cierto? Lo que tienes que hacer primero es ponerte la máscara tú y luego ayudar de tu lado. ¿Sí me entendés? Entonces, básicamente, la ley del avión nos dice que para poder tú ayudar a otras personas, si tú quieres ayudar a otras personas en un círculo que tiene un contexto diferente, primero ayúdate a ti mismo. O sea, si tú quieres ayudar a un familiar, primero ayúdate a ti mismo y luego ayudas a ese familiar, ¿sí? Porque, o sea, si nos vamos, es el típico ejemplo de que si yo me subo, por ejemplo, en este asiento donde estoy sentado, ¿cierto? Y tú me jalas desde abajo, ¿sí? ¿Quién tiene más probabilidad de ir al lugar del otro? ¿Yo te voy a traerte a ti o tú a mí hacia el suelo? Entonces, básicamente es la misma ley, ¿sí me entiendes? O sea, lo que tú te tienes que... Yo tengo que, para poder levantarte vos a escalar asiento, yo tengo que meterme al gimnasio y pegar a los fierros durísimo y ponerme bien majo, como dicen hoy en día, ¿no? Ponerme bien fuerte y para poder que tú no me tumbes abajo y yo poder subirte en vez de que tú me tumbes, porque si lo hacemos en ese momento, probablemente me vas a tumbar. Entonces, básicamente la ley del avión lo que nos dice es que el tema de los círculos y todo eso, por más que los quieras, de verdad, muchas veces lo que mejor puedes hacer por esas personas, incluso a familia, lo mejor que puedes hacer por la familia no es apartarlo ni nada de eso y dejarlos de querer, es que tú comienzas a frecuentar a otras personas porque incluso le abres la puerta a tu familia para que llegue a esas personas o a tu círculo de amigos. O sea, es salir tú a buscar eso, porque, por ejemplo, yo he visto ciclos en familias que, por ejemplo, han estado en esa pobreza también, ¿sí? Han estado en mucha escasez, no de pronto como te contaba yo ahorita que mi niña fue todo lo contrario, pero he visto familias como, por ejemplo, una sola persona que toma la decisión de hacer algo diferente y ser migrar, por ejemplo, irse del país por querer darle lo mejor a su familia, o estudiar incluso, si me hago entender, y conseguir un buen empleo, porque eso no, el tema del empleo es que yo creo que lo han satanizado mucho. O sea, para mí el emprendedor que no invierte es igual de malo que un empleado que no invierte. Para mí un empleado que invierte es igual de inteligente que un emprendedor que invierte, porque ambos quieren lo mismo, se llama libertad. Sí, y sin la inversión no va a haber esa libertad en algún momento. Un empleado que gane muy bien o incluso poco, yo he visto personas con poco sueldo que son tan organizadas
en cuestión de 15 o 20 años han cambiado la realidad de su familia. ¿Sí me entiendes? O sea, que el tema del empleo está bastante como satanizado hoy en día, ¿no? Pero básicamente lo que venía diciendo era que yo he visto personas que han migrado, que han tomado una decisión de educarse y cualquier cosa, romper esas barreras generacionales digamos, de escasez de su familia, y precisamente fue porque cambió ambiente, cambió de círculo, comenzó a ver otras ideas, ¿sí? Básicamente es que yo creo que la mejor inversión que tú puedes hacer, yo creo que con esto podemos ir también como cerrando todos estos temas, y es que yo creo que la mejor inversión que tú puedes hacer para tu vida, antes de comenzar a invertir en acciones, antes de invertir en terreno, viaja. Y más si eres de un pueblo pequeño, viaja. ¿Por qué? Porque es que tu mentalidad es tan grande como de donde vives. Si tú solamente ves las mismas 4 paredes, pues tu mente es de ese tamaño, ¿sí? Pero si tú comienzas a ver que hay otras realidades, hay otras circunstancias, hay otro tipo de cosas alrededor del mundo, eso hace, y yo creo que lo mejor que pudo, o sea, la mejor herencia que me dejó mis padres, ya saben que no fue económica, porque ya les conté pues que evidentemente todo eso desapareció, pero lo mejor que pudieron hacer mis padres por mí fue ponerme a viajar desde pequeño. Yo ya había llegado, yo ya había ido tantas veces a Estados Unidos, yo había viajado a tantas ciudades, yo he ido hasta aquí, acá. Entonces, eso genera de que tú comiences a vivir otras cosas y a ver el mundo de una manera diferente y no tan cerrado. Entonces, yo creo que la mejor inversión, si tú ves en este momento, si ya estás ahogado de deudas, si ya estás jodido, si ya estás mal, si ya está el coso, una deuda más, una deuda menos, no mentiras. Pero viaja. Quizás, créame que dándose ese break, viaja a otra ciudad. Quizás, o sea, no te quedes encerrado porque eso es lo peor que puedes hacer, es porque, o sea, encerrado no vas a hacer nada, quizás en ese viaje vas a conocer a alguien, a algo, o te va a hacer despertar. De pronto lo que necesitas es calmarte, tranquilizarte para tomar una buena decisión, que es la que te va a sacar de donde estás jodido. Entonces, para mí viajar ha sido un catalizador súper importante para construir digamos, un paso a paso hacia lo que quiero llegar. Bueno, yo creo que para ir finalizando, porque yo diste muchas cosas que obviamente vamos a tratar en más podcasts que se van a venir, muchos temas que pueden salir de ahí para que las personas aprendan. Hoy era como algo más para que conocieran de dónde aprendiste todo eso, tips para que la gente tenga en cuenta a la hora de emprender, que se dé cuenta de que están pasando por procesos que nosotros ya vivimos, que mucha gente no ha vivido. Para terminar, vamos a darles a las personas 2 herramientas. Una la digo yo porque ya la tengo aquí en la punta de la lengua, y la otra la decís vos. 2 herramientas precisas que han cambiado mucho nuestra vida financiera. Y una la aprendí en un libro del hombre más rico de Babilonia. Pagarte primero a ti antes que pagarle a los demás y diferentes cosas que necesitas. Entonces yo desde hace como 1 año y medio o 2 años empiezo a pagarme a mí primero el 10% de cada peso que ingresa a mi vida. Y eso, utilizarlo en inversiones. Entonces, hace 1 año y medio fue que empezamos con el tema de las criptos. Bueno, yo empecé despuesito que ustedes. Y empecé a invertir en criptos, ya en oro también, en cosas que a largo plazo te puedan dar una rentabilidad. Entonces, muchachos, dense primero el 10% de lo que ustedes reciban, del peso que reciban, ese 10% sáquelo y ahórrelo para inversión. Tal vez en ese momento que usted lo saque para inversión, no va a saber, ¿yo en qué voy a invertir? Tal vez ahí no lo sepa, pero tal vez cuando tenga acumuladito una buena cantidad, va a llegar una oportunidad y va a decir, tengo un porcentaje de mis ganancias para inversión y puedo aprovechar esta inversioncita en lo que sea, para sacar de ahí y empezar a duplicar ese dinero, ¿sí o no? Con el interés, con todo lo que hablamos y que pronto vamos a agrandar en el podcast. Ese sería el que yo puedo contar que me ha funcionado muchísimo y brutal. Otro que vos puedas contar. Sí, de hecho también fue algo que a mí, como les dije, a mí me encanta el cine, me encantan las películas, y en mi casa yo creo que están todas las aplicaciones de streaming que pueden existir, o sea, hasta las que no uso, o sea, incluso hay muchas. Pero de un tiempo para acá también, o sea, yo lo hago desde hace mucho tiempo, es lo que invierto yo en herramientas también de educación. Desde hace mucho tiempo yo pago aplicaciones como Criana, como Doméstica, que son, digamos, te dan cursos allí, ¿sí me entiendes? Y comenzar a pagarlo como un servicio de streaming, o sea, como algo obligatorio que tienes que pagar. Así como te des películas de Netflix, pues veas 1 o 2 cursitos de manejo de Excel, o sea, qué sé yo, sí, o sea, de cosas que te van a ir mejorando tus habilidades, evidentemente enfocado a lo que tú quieres, ¿no?
pero por ejemplo lo que es Kriana, Doméstica, son totalmente recomendados. Incluso hay cursos de finanzas personales. Tú pagas una suscripción que vale 200.000 pesos al año. Yo creo que las personas que están viendo el podcast, la mayoría, bueno, digamos que la mitad, el que sea, se gasta más en eso en un fin de semana en comida. Estamos hablando de una cosa al año. 200.000 pesos al año. Y tienes acceso a una cantidad de información que obviamente pues, la información la tienes que ir a ver, ¿sí? Incluso yo he hecho ahí hasta cosas de cocina, porque sabes que otra de las pasiones mías es cocinar, ¿sí? Como hay un curso que se llama cómo volverte el mejor parrillero del mundo. Entonces tú lo ves ahí, ¿no? Pero básicamente invertir en ese tipo de herramientas que mejoran tus habilidades, ¿no? Y Kriana yo creo que es la mejor, sobre todo Kriana porque tiene esa suscripción anual. Ahí ustedes van a encontrar sobre finanzas personales, sobre programación, si eres programador, sobre temas de marketing digital, hay cosas de trading, hay cosas de inversión, de todo por 200.000 pesos anuales que ustedes los va a gastar en cualquier otra vaina. Se lo ha gastado peor en otra cosa. Es más, ¿sí? O sea, entonces yo creo que es una de las herramientas porque yo creo que lo que más ha funcionado en mí es invertir mucho en educación. O sea, la gente me dice, ¿cuándo vas a parar de estudiar? Y yo no, pues primero me estoy quedando ciego antes de parar de estudiar y de hecho yo era un anti-estudio y ahorita soy un pro-estudio, ¿sí? O sea, actualmente me gusta ya porque encontré realmente lo que quiero y veo que el estudio, porque también el tema de la educación institucional también la ha satanizado mucho, precisamente porque no va enfocada. Pero cuando tú ya sabes lo que quieres, antes esas herramientas te sirven. ¿Sí me hago entender? O sea, claro, está mal muy invertido y la universidad está mal porque es muy general, al final no te enseña una habilidad, digamos, específica, pero cuando tú ya sabes lo que quieres en la vida, ya sabes lo que necesitas, pues hay mucho de tema de educacional, no solamente autoeducativo, sino también institucional, que te va a servir para formar tu criterio, ¿no? Entonces, básicamente estoy pensando hacer ya un PhD. Yo cuando en la vida me pensé hacer una vaina de esa, ¿sí me entiendes? O sea, me da una pereza, me da el arranque, me da la pereza, me da el arranque, porque incluso yo hacía todo al revés. ¿Sí me entiendes? Cosas que tuve que haber hecho joven, lo estoy haciendo ahorita. El tema de estudiar, no sé, una especialización, una maestría, todo eso lo estoy viendo ahora último y no cuando haya que hacerlo, porque yo todo lo hago al revés. ¿sí? Lo que pasa es que ahorita uno estudia conscientemente. Exacto. Antes uno estudiaba algo tal vez para sacar dinero y ahí donde está el Esa es problema. la diferencia. Cuando la gente no estudia con un propósito. Exacto. ¿Vos te has mirado cuánto te gastas en educación al año? Sí, es porcentual. La verdad es que es un tema porcentual y es más o menos el 20% de mi ingreso, es bastante. Bastante. Yo también hice el año pasado para la parte de la declaración y iban por ahí unos buenos millones de pesos en educación. Sí, es bastante. Sin dolor porque lo que aprendas es brutal y se triplica, se quintuplica. Lo que pasa es que ahí en la sumatoria no solamente es un tema de educación, de pronto curso, una maestría que es costosa, que si me entiendes, no solo eso, sino las herramientas educacionales. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de tú solamente, no sé, pagar ChatGPT Premium. ¿Sí me entiendes? O sea, la gente, eso yo creo que la herramienta más sobrevalorada actualmente, ¿sí? Digo, infravalorada, ¿sí me entiendes? O sea, la gente lo dice, sí, que la inteligencia y le hacen para preguntas estúpidas, ¿cómo acabar con el mundo? Mierda. O sea, eso es una herramienta que te puede ayudar a hacer un emprendimiento. Lo que yo me tardaba echando cabeza anteriormente a mano y a sudor, lo que yo me tardaba quizás meses creando algo, con esa vaina yo lo puedo hacer en 2 o 3 días. ¿Sí? Entonces, una de las cosas es saber preguntar, muchas veces saber leer, o sea, son cosas, lo que te digo, depende, las herramientas están allí. El tema sí, es la calidad de la respuesta depende de la calidad de las preguntas, exactamente. Entonces, es ahí donde yo le digo a la gente, invierta, o sea, mire, yo no sé cuántos cursos, es más, yo últimamente pagué uno de Airbnb, me costó $1,000. No me hizo ni una clase, pero lo pagué, está dentro de mis pendientes. Que eso usted va a decir, no, pero entonces estás botando la plata. No, porque está presupuestado dentro de los gastos que tengo que hacer de educación. No sé en qué más invertir en educación. Y yo, no, pues tenía ganas y eso, pero por temas de ocupación y todo eso, tú puedes haber planeado mejor. Esos errores uno los comete. Pero yo prefiero gastarme los $1,000 en eso que cualquier otra pendejada que no necesito. ¿Sí me entendés? Porque por lo menos ahí hay una información que en algún momento yo voy a necesitar. Usted me pregunta en este momento, necesito un curso de fotografía. Mira, aquí te doy el acceso. Yo tengo cursos de todo, hermano. O sea, de todo porque eso se lo aprendió un inversor muy, muy destacado en el mundo que se llama Charlie Munger. Y las inversiones se trata de, o sea, hay 2 cosas. La parte productiva, tú tienes que especializarte en algo. Para ser muy productivo tienes que especializarte en algo porque el que mucho intenta pues, abarcar, ¿sí me entendés? A la final intenta hacer todo y a la vez nada, ¿sí?
en cuanto a la parte productiva, pero en cuanto a la inversión, tu inversión cada vez se vuelve mejor según el campo de competencia que tú tengas. O sea, si tu cuando hablamos de campo de competencia, estamos hablando de los temas que tú puedes llegar a intentar de comprender. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, yo que invierto en empresas o en acciones de empresas, pues si yo si no entiendo el sector bancario, pues yo que voy a andar comprando acciones de ese tipo de empresas. Entonces me toca leer de un poco de todo, ¿sí? E incluso Charlie Munger se llama este inversor recomendadísimo porque sean los libros, porque la gente ve a Warren Buffett. Y Warren Buffett, digamos que de cierta manera es como la cara hacia afuera, pero Charlie Munger es uno de los que ha estado detrás es el socio de Warren Buffett, básicamente, ¿no? Entonces, es el que ha estado detrás de él, o sea, más calladito, pero también una persona muy interesante. Y él, uno de sus libros aconseja leer sobre física para las inversiones, sobre filosofía, sobre todo, y yo me quedé pensando, y cuando él comenzó a explicarlo del campo de competencia, que a medida que tú vas ampliando tu campo de competencia, tus preguntas, tus ideas se van volviendo mucho mejor. E incluso, por ejemplo, en la inversión, hay una estrategia de inversión que se llama momentum, y el momentum sale de la física. ¿Sí? La física, el momentum, o sea, el momentum, si tú la definición de momentum, ¿sí? La ecuación del momentum, básicamente tú lo traes a la inversión y lo traes al trading y te das cuenta que viene de la física. Entonces tú te pones a dar cuenta de que hay muchas cosas que uno que se puede comenzar a educar para comenzar a hacer mejor lo que uno está haciendo. Entonces uno tiene que ser como una esponja y esa es ya, pues, ya terminando este punto, es diciendo, sean como unas esponjas, intenten siempre que hablen con alguien, independientemente de la posición que tú tengas, no creer que sabes más que esa persona, sino intentar de escuchar lo que esa persona te está enseñando. Yo volví eso también porque por ser tan acelerado, ¿te acuerdas que yo les dije que una de mis debilidades anteriormente era no escuchar? Actualmente escucho más de lo que intento, si me hago entender. Entonces comencé a aprender de todo el mundo, de todas las circunstancias, de las cosas buenas, de las cosas malas que me pasaban, de un libro, incluso como les digo, ustedes pueden comprar 10 cursos, 9 son malos, de los cuales 5 eran una estafa, te jodieron, te sacaron la plata del bolsillo. ¿Sí? Yo he comprado 2 cursos de esos que uno cae, yo también he comprado esas vainas que uno cae. ¿Sí? 4 regulares, pero ese uno me devuelve los últimos 10. Ese uno que era bueno me da una herramienta que me hace que recuperes el dinero invertido en esos 10 y incluso más, evidentemente más. Entonces, esa es la actitud que hay que tener al frente de ese tipo de cosas, ¿no? Porque mucha gente, no, y si será que esto está, o sea, la única manera de saber si eso que vas a hacer es bueno o malo es haciéndolo, no hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera. Entonces, si tú vas, te inscribes al curso, te pareció malo, te jodieron, pues puedes ir, te inscribes, gasta la plata en eso, que de tanto buscar vas a encontrar la herramienta buena, específica, que te va a cambiar la vida, o que va a comenzar al menos ese proceso, ¿sí? Gástate eso en vez de estar tomando cada 8 días. Yo no tengo nada en contra de eso, pero es que a la final lo dice, ¿qué es mejor vicio? Comprar cursos que la mayoría sean malos y que uno sea bueno, ¿sí me entendés? O gastármelo en otras cosas que no tienen sentido. Ya si te gusta tomar mucho, pues cuando tengas construido lo que quieres, va y te tomas lo que quieras. Te lo haga el florero, ¿sí? Porque tampoco quiero decir que no, que está mal y que entonces, a mí me encanta una copa de vino, me encanta un par de cervezas, pero un par. Sí, no un tema de exceso, lo que hablamos ahorita, de intentar como equilibrar ese tema. Muchas gracias, hombre Camilo. No, es que hay muchas personas que hasta para ir a comprar un librito, ay, oh, tan caro, 50.000 pesos un librito, 40.000 pesos un librito, oh, tan caro. Pero una botella de guaro, estaba 60.000, está barata. Sí. Va para acá unas 2. Ya no sé cuánto vale un garrafón en esta época. Sí, yo tampoco, yo estoy aquí inventando. Ya no sé cuánto vale. Muchas gracias, hombre Camilo. Es que yo te amo de corazón por ser pana mío desde tanto tiempo. Sino que hace tiempo ni nos veíamos. Sí, ocupaciones. Gracias por venir acá y bueno, van a ser muchos más. Espero que les haya gustado a toda esa información, amigos. Recuerden ir a revisar y darle amor y cariño a todos nuestros patrocinadores. Miren qué servicios, qué productos ellos venden y si alguno lo necesita, pues lo consigue de allí. En modo de agradecimiento a esta información. Espero verlos en otro podcast y que les siga gustando todo esto que hemos estado montando.